Muy bien. Gracias Oh, a todos y a todas por participar. Ahora ya estamos grabando la charla, la primer charla del último mes de la diplomatura. Aprovecho para recordarles a todos y a todas de que entramos en la última parte de esta diplomatura, así que por favor observen, miren los mensajes que les estoy dejando en plataforma, vayan poniéndose al día con la presentación del trabajo práctico final, miren que esto pasa muy rápido y después en noviembre se va a cortar mucho el tiempo para la devolución y para la finalmente aprobación de la diplomatura. Hoy, lunes 6 de octubre, tenemos el placer de poder recibir como invitado a este ciclo de charlas que tenemos al maestro Pablo Hacho. Él es ecuatoriano, él desarrolla un abanico de instrumentos impresionante y más allá de que él nos va a estar contando, mostrando fotos, hablándonos, yo les sugiero que se metan después en las redes que él tiene para que vean el nivel y la calidad de los instrumentos que él desarrolla. Eh, el motivo de la reunión de hoy tiene que ver con, porque de alguna manera él como investigador está llevando adelante esta bandera, es la reconstrucción en algún caso y la autodefinición de la lutería latinoamericana. Ecuador, puntualmente, históricamente, a lo largo de la historia de nuestra patria grande, inclusive anterior a la llegada del español, Ecuador ha sido un punto neurálgico. ¿Qué quiere decir neurálgico? Que realmente Ecuador fue en su momento el ombligo de América y no así el Cusco como dicen nuestros hermanos peruanos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el Cusco como ombligo fue en función de lo que era el desarrollo histórico de el mundo incaico. Pero en verdad Ecuador fue un punto neurálgico donde se transmitían, iban y venían del norte de América y de Centroamérica al sur de esta América, iban y venían productos, músicas, comidas, vestimentas, técnicas para trabajar el campo, técnicas para criar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con la llegada del español esto se todavía aún más se potenció y bueno, nada. O sea que tenemos acá a este maestro para que él nos va a hacer un pantallazo de cómo eso se traduce en instrumentos que son propiamente americanos y en lo que es hoy la lutería. Como siempre hacemos, le damos al maestro la posibilidad de que desarrolle entre 40 minutos y una hora su exposición para después abrir los micrófonos y que ustedes les hagan las preguntas que crean pertinentes. Y como es costumbre, yo me voy a mutear, apago la cámara y Oh, ya se mutió Rafa. Hola, buenas noches con todos, con todas, con todes. Ahí pues es un gusto para mí ser invitado para esta charla. Me da un enorme placer ver a tantos luthiers futuros ahí haciendo la diplomatura. Así que pues felicidades por eso. Yo también estaba en la primera cohorte y pues la diplomatura cambió mi vida porque a partir de esto empecé a generar muchísimos conceptos al arte desde la lutería. Entonces, dos aclaraciones nada más. Si es que no me escuchan, sean libres de decirme y las preguntas, pues bienvenidas. Mientras más preguntas, a mí me encanta como dar cualquier compartido de conocimiento con muchas preguntas que surjan desde ustedes. Eso me encanta. Así que sean libres de hacerlo. bien, escúchame Pablo, entonces quiere decir de que de repente llevas la exposición adelante y si los chicos, las chicas quieren preguntar, no hay problema. Sí, sí, tal cual. Porque después a veces suele pasar que se olvida hasta el final. Entonces es mejor Dale, como encarar ese dale. momento.
respondemos eso, o si es que sí lo voy a tocar ese tema, pues lo dejamos como pendiente hasta solucionar. Entonces, Perfecto. Entonces, chicos, chicas, ya saben cómo es el método hoy. sí, lo siento por cambiar la metodología, pero bueno, así me ha funcionado muy bien. Entonces, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Voy a compartirles una presentación. Ah, sí, bien. Listo. Sí, no sé si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Listo, bueno, pues este es mi proyecto se llama Construir el Sonido. En esta parte voy a ir un poco más rápido, pero quiero que mm, veamos eh, qué me permitió generar la diplomatura en lutería. Ahora, yo voy 13 años construyendo instrumentos musicales. Ha construido desde niño los instrumentos. Sin embargo, en 2019 yo ingreso a la diplomatura y me encuentro con que esto es mucho más allá de un objeto. O sea, el instrumento va mucho más allá. O sea, nos expresa un entorno natural, un entorno social, un entorno incluso político, en muchos casos, y creo que en todos los casos. Entonces, el instrumento no es solo algo decorativo y que viene cargado de una estética, viene cargado de un montón de situaciones y que las personas que construimos instrumentos tenemos esa habilidad en los materiales que tenemos. Y bueno, estas son un poco las partes que vamos a ver hoy, que es, bueno, un poquito del proyecto Construir el Sonido, que lo acabé de exponer acá en Quito. Es una exposición que ya voy 2 años dándola acá en Ecuador. Un poco de mi actividad artística y entramos con los instrumentos. Al final tengo un poco de los instrumentos que hago. Pero bueno, mi interés es generar estos debates, estas preguntas. Así que como les había dicho, si es que tienen preguntas, sean libres de hacerlo. Entonces, ¿qué es construir el sonido? Construir el sonido, bueno, no voy a leer eso porque ya obviamente ya después lo van a tener, pero les explico a grosso modo cómo es la exposición. La exposición del sonido fue una exposición, redundante ahorita, que son 50 piezas museográficas, entre ellas más de 40 instrumentos musicales y experiencias sonoras. ¿A qué me refiero con experiencias sonoras? Que fueron experiencias, por ejemplo, suspendí maderas en una estructura de 2 por 3 metros, maderas. Suspendí maderas para que las personas que empezaban la exposición puedan escucharlas. O sea, puedan golpearlas, percutirlas y escuchar las diferentes formas que tiene la madera con respecto al sonido. Ahora, si ustedes están en la diplomatura, esto ya lo habrán hecho con Hernán, ¿verdad? Con Hernán Rojo, que es uno de los deberes que me mandó, me acuerdo, en la diplomatura. Y claro, eso para nosotros es un experimento que nos sirve en nuestro taller. Sin embargo, ya al extrapolarlo a formato exposición, a formato artístico, eh, la mejor manera de compartir esa experiencia que tenemos nosotros en el taller era esa, suspender maderas gigantes y que las personas vayan golpeándolas. Bueno, obras así se estuvieron en la exposición. Después, también esta exposición era para revitalizar, resignificar el oficio de las personas que construimos instrumentos musicales. Entonces, por eso era importante como que existe un espacio de taller. En la exposición hubo un espacio que era un taller. De hecho, se convirtió en taller porque yo pasaba en la exposición y de hecho me ponía a hacer mis instrumentos ahí mientras la gente entraba, compartíamos. Una experiencia muy bella. Y el recorrido es prácticamente, empiezo con sonidos de otras tierras, como son los instrumentos europeos, africanos, vikingos, bastante particulares. Después me voy a sonidos de raíz, que
son los instrumentos que nacieron en América hace estos 2000 años. Y después voy por el sincretismo. Ya con la colonia pasó esto del sincretismo y cómo nos mezclamos tanto también que no se ve el horizonte de qué es lo uno y qué es lo otro. Al menos acá en Ecuador pasó eso mucho, que, que tanto en la colonia todas las iglesias de acá tienen muchas chacanas, muchas, por ejemplo, hay serpientes talladas, o sea, hay mucha representación iconográfica de prehispánica. Entonces, existe un sincretismo muy fuerte. Y de hecho, ya cuando vayamos más allá, les puedo contar una de las teorías que hay acá, que es sobre una virgen, la Virgen de la Merced, que está acá en una iglesia. Pareciera que en su interior es muy pesada. Pareciera que en su interior pusieron un monolito de la isla de la Plata. Es muy probable. Aún no tenemos certezas. Como le había comentado a Rafa, yo soy parte del equipo de investigadores de Esteban Valdivia. Entonces, aún no hemos podido, no nos dan los permisos, obviamente, para hacer un escaneado más específico a esta imagen, pero bueno, es uno de los sincretismos, solo como anécdota. Y bueno, y al final son mis instrumentos, mis inventos. Entonces, estas cuatro partes conforman esta exposición que pues la denominé Construir el sonido. El sonido, esto que es el sonido, que es un intangible, ¿cómo construyes un sonido? Entonces el sonido para nosotros para todas las personas que construimos, y ustedes más que nadie lo saben, que está en nuestra imaginación. El sonido en realidad no nace cuando estás poniéndole la cuerda, cuando ya hiciste el bisel de la flauta, sino cuando tú empezaste a trabajar el material, ya estás escuchando algo, ya estás sintiendo algo. Entonces, mi propuesta va desde ese sentido, de que el sonido, la música, nace desde ahí, desde que estamos los constructores eligiendo el material, haciendo, formando, escuchando y sintiendo. Ahí nace todo esto. Entonces, de eso se trata esta exposición que les comento y que es más o menos todo lo que hice estos últimos 2 años. Bueno, aquí tienen un poco de lo que es mi actividad. Y bueno, este PDF igual les voy a pasar, entonces no nos vamos a quedar mucho en esto. Bueno, esta es mi biografía y empezamos. Bueno, para encarar como qué es la lutería andinoamericana, que es como el tema que vamos a tratar hoy, hay que preguntarnos qué es Latinoamérica y qué son los Andes. Entonces, obviamente, como concepto ya sabemos que la Latinoamérica es todo un concepto político y muy fuerte que obviamente une a todos los países que estamos acá, por abajo de México, o sea, incluyendo México. Y los Andes, ¿qué son los Andes? Bueno, es una cordillera de montañas. Y la reflexión que siempre empiezo con esto es como que los Andes son solo montañas y ahí viene un montón de cosas que nacen las montañas. En los nevados nace el agua. Entonces, no es solo que los Andes están limitados en la montaña, sino que los Andes alimentan tanto a las costas como a la Amazonía. Entonces, estamos diciendo que al momento en que decimos instrumentos andinos, estamos refiriéndonos a, a un nacimiento, a un montón de expresiones que están obviamente en los Andes, sin embargo que se distribuyen a lo largo de las costas y también en la Amazonía. ¿Por qué? Porque los Andes son de donde nace el agua. Y decir esto es bueno, un poquito fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a separar todo, a que esto es allá, esto es del otro, pero lo que siempre propongo al hablar de instrumentos latinoamericanos, en este caso, es esto, reconocernos como que somos un único elemento, como una única humanidad que vivimos en este territorio. Y los Andes
son los que obviamente generan esto. Y ahí está la responsabilidad de cuidar esos recursos. Como acotación, en este momento vamos la segunda semana de paro nacional acá en Ecuador, justamente por eso, porque llegó un gobierno de ultraderecha y pues vendió todo, está vendiendo todo, está reprimiendo todo, y eso es lo complejo. O sea, los Andes nos dan el agua. Eso solo como para iniciar, a ver qué son estos instrumentos que nacen acá, porque como les habíamos dicho, los instrumentos no son, no son más que otra cosa que el objeto producto de un contexto que las personas que construimos lo hacemos. Y entre esos productos pues es un sonido, ese intangible. Pero ¿desde cuándo viene esto? Esto que vemos acá es mi primera réplica, que es una vasija de la cultura chorrera. Entonces la cultura chorrera es una de las culturas de la costa. Ahora, es bastante interesante como la cultura chorrera, si bien es de la costa, la arcilla con la que preparaban, hay vestigios de que la arcilla bajó desde la sierra, o sea, desde los Andes, acá en Ecuador. Entonces es muy particular porque, bueno, como dijo Rafa, ya habían visto como un poco de cerámica sonora en clases anteriores. Sin embargo, bueno, esta es la foto de la derecha, la que está acá, es del Museo MAC de Guayaquil. Es una foto en la que bueno, tuve la oportunidad de generar este silbato ahí en el mismo museo. Sin embargo, para que no se me olvide, obviamente le tomé algunas fotos. Esta era la foto más clara en donde se ve cómo es el silbato. Ahora, la réplica que yo hice, aún no trabajo en gobes. En gobes, como los engobes son estas arcillas que se le pone como a manera para pintarle a la pieza. Entonces, por como aún no trabajo en gobes, pues solo le hice lo sonoro. Y bueno, podemos ver ahí cómo son los dos agujeros muy pequeños y exactos para que surja un sonido. Ahora, yo traje, la tengo esta, como estoy en casa, puedo compartir el sonido también. Entonces, no sé si la ven acá. Sí, ahí se la ve. Entonces, aquí es es micro silbato que, bueno, que es el exacto como está en la foto y pues suena así. Ya, me basé exactamente en las medidas de la pieza real. Entonces, es mi primera réplica y en realidad es la única, porque hacer una réplica sí cuesta un montón y llegar al sonido exacto sí es un reto bastante importante. Entonces, ¿por qué empiezo por eso? Porque la cultura chorrera es la más antigua que empieza a generar artefactos sonoros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lutería como tal es mucho más antigua de lo que pensamos. Ya no es solo el artesano de hace 50 años que nos hizo una flautita. Les hablo en estos términos que son los términos que se usan aquí en Ecuador, que es bastante complejo, porque nos dicen, bueno, solo es una flautita. Pero no es solo una flautita, esa flauta guarda en sí un montón de cosas. Entonces, con esta imagen empezamos ya el discurso de que la construcción de instrumentos fue mucho más antigua de lo que pensamos. Entonces ya estaba, imagínense, desde hace 3000 años con la cultura chorrera. Si bien es cierto, las botellas pudieron ser utilitarias, de usarse de forma utilitaria. Sin embargo, hay que considerar que toda la reserva arqueológica que tenemos es gracias a las tumbas de las personas de la época. Eso como aclaración. Y bueno, continuemos con esto. Estas fotos son de la reserva del Centro Cultural Metropolitano de Quito. Aquí que tenemos, si ven en la izquierda son una flauta globular en forma de caracol. Ahora, esta flauta es de la cultura Pasto.
está limítrofe en la sierra con Colombia. Somos Carchipasta, somos la cultura que compartimos con Colombia. Una de las culturas, porque compartimos la cultura Carchipasto y también compartimos la cultura Tumaco, que sería a la costa de Colombia, con Ecuador. En Colombia, obviamente, Tumaco, en Ecuador, Tolita. Y justo la de acá, la de la derecha, es Tolita. Y acá, la de la izquierda, es Carchipasto. Ahora, en la sierra, una caracola de estas características no se encuentra. En los Andes no hay estas caracolas. ¿Qué quiere decir eso? Que el vínculo comercial es, fue tan evidente y tan importante que generaron un instrumento, bueno, un artefacto sonoro que, bueno, que evidencie este vínculo comercial. Entonces por eso le puse acá para compartirla con ustedes. Y bueno, acá en el lado derecho, que es de la cultura tolita, tenemos un personaje. Un personaje que en realidad, si viéramos la parte de atrás, que espérenme, les puedo indicar, yo tenía por acá la, les dejo de compartir un segundo para compartirles la ficha técnica. La ficha técnica que está aquí. Porque quiero que vean Esto es Bahía. Esta. Sí, sí ven la ficha técnica de la vasija. Sí, se ve, se ve. Ya, perfecto. Lo que quiero que vean es el posterior de esto. Igual, esto, no, nada de esto no ha salido de ningún lado. Pero soy, creo que el primero que está investigando estas piezas ahí, porque en realidad en Quito, como hay tanto, nadie se fijó en ese museo y ya, pues, llegué. Si ven acá son dos silbatos. Entonces es una estatuilla que tiene dos silbatos en sus omóplatos, que tú ejecutas, tú soplas justo por la parte posterior al cráneo, y estos dos silbatos generan una especie de batimento. Batimento es justo esta estética sonora que tienen todas las culturas prehispánicas ecuatorianas, que son dos sonidos desfasados, casi en 50 cents, y que te generan un tercer sonido. O sea, cuando tú escuchas esta flauta, para el mundo occidental sería un desafinado el omóplato de la derecha con el de la izquierda. Para el mundo prehispánico sonoro ecuatoriano eso era lo que pretendían hacer, esa era la estética sonora. Y lo digo porque hemos visto miles de estas estatuillas y todas tienen la misma característica. Entonces estamos viendo con una estética sonora una estética sonora de la época. Entonces estamos hablando de bueno, Tolita es de hace 300 antes de Cristo, entonces 2000 años. Esa es una estética sonora. Entonces estamos hablando que venimos de un pasado bastante fuerte a nivel de estética sonora. Y bueno, dejo de compartir esta y volvemos a la... Así se ve por delante. Volvamos a esta. Ya. Y tenemos este personaje que igual está en la costa ecuatoriana, que es esta foto la tomé en el MAC, en el Museo de Arqueología y Arte Contemporáneo de Guayaquil. Igual está, si ven, es una especie de antara, escalonada, doble escalonada. Pero si nos fijamos es como una especie de chacana, de esta cruz escalerada. Y lo interesante de esto es que, claro, si bien es cierto, todas las culturas tenían un nivel jerárquico, este especie de sabio, de yacha, que se lo conoce acá, tiene las aves en su tocado, tiene
pues primero fue representado. Ya con eso significa que fue ya fue una autoridad dentro de su sistema social. Y la antara, esta antara que vemos acá, que está sosteniendo, es un artefacto sonoro. Lastimosamente, al tratarse de cañas, me imagino que en la época caña, no tenemos vestigios del instrumento. Igual, como es la costa, es muy difícil que se preserven materiales como el cuero, como la caña, con la madera. Afortunadamente dejaron con todos estos vestigios en la cerámica. Entonces, para nuestra investigación es muy importante este tipo de detalles, porque eh, nos dejaron plasmado que sí existieron artefactos sonoros. Ahora, es una antara, ¿verdad? Eh, yo tengo muchos amigos de allá, de su país, que tocan sicureadas. Entonces es muy interesante cómo estos instrumentos son muy antiguos, son muy antiguos. O sea, venimos de una tradición muy grande acá en América. Y bueno, acá al lado izquierdo está el rondador, que es el instrumento más representativo de acá de Ecuador, de mi territorio. Entonces, y es un rondador que recién lo expuse igual. Pero ¿por qué hago esta comparación en esta página, en esta presentación? Porque si bien es cierto, no tienen ninguna similitud estructural, porque la una es escalerada en forma de cruz escalerada, en forma de la chacana, y el otro es en una sola escalera, con algunos canutos dobles, pero no tienen la misma forma. ¿Y por qué voy? Porque aquí, solo en esta imagen, se podría evidenciar cómo la humanidad va cambiando. Estamos hablando de más o menos 2500 años y vamos cambiando. Entonces, no quiere decir que como constructores de instrumentos tengamos que no poner en un instrumento nuestras nuevas propuestas. Y esto es algo fuerte, porque ¿cómo defiendo una tradición y en qué momento propongo algo disruptivo o algo transgresor? Y pues ese es nuestro trabajo, ver los momentos en que tú tienes que defender una tradición y otros momentos en donde tú debes proponer algo nuevo. Entonces, con esto solo marco la línea de tiempo de esto que llamamos los instrumentos latinoamericanos. Ahora, hablar de Latinoamérica es enorme porque cada población es muy común. Que todavía existe, pero existen en comunidades de la Amazonía, que es esto. No se ve tanto. Espérenme, me voy un poco atrás. Se distingue. Ya. Esta es una flauta globular de cabeza de venado. Hay que recordar que nuestras culturas primigenias, eh, primero la muerte no era un asunto de tenerle miedo. Es una etapa de la vida. ¿Y qué es lo que hacían nuestras culturas primigenias? Es generar como en homenaje al ser que se fue, pues con los restos productos de toda esta descomposición, pues generaban artefactos sonoros o instrumentos musicales. En este caso es una flauta globular de cabeza de venado, que si se fijan en la parte de aquí, ¿a qué instrumento pareciera esta embocadura? Eso está facilísimo. Parece una quena y suena así, miren.
tal cual. Ahí no sé si se ve. Ahí. Es una quena. Es una de las teorías del origen de la quena. Es de hecho que viene de acá, del hueso occipital, del cráneo. Ahora, una de las cosas más interesantes que tenemos en esto, primero, que no nos hemos inventado ese instrumento, no me inventé ese instrumento. De hecho, en las crónicas de Guamán Poma de Ayala, que es bastante actual porque ya es del Incario, que es la última parte de lo prehispánico. Ahí hay gráficos donde están músicos festejando el Inti Raymi con cráneos, con flautas lobulares de cabeza de venado. ¿Y qué vemos de eso? Que hay una variedad de aerófonos a partir de huesos, de plumas. No traje la de plumas de cóndor, pero bueno, si gustan verla, ya la traigo más ratito. Eh, y de otros elementos. Entonces, el entender como que la estética no depende, no hay un solo elemento con el que creamos instrumentos musicales. Hay un montón de elementos y formas. Ahora, para cerrar un poquito con los aerófonos, en Ecuador cada comunidad tiene su aerófono. Con decirles que en menos de 100 kilómetros hay un montón de comunidades y cada una hace su propia flauta. Y ninguna flauta se parece a la otra y les voy a indicar y el sonido también. Por ejemplo, esta flauta que es de Carrizo, que es del área de Cotacachi, aquí al norte del Ecuador, que está justo ahorita está en resistencia con el paro nacional. Pero tiene un sonido más grave, si lo escuchan. Ahora, ¿se acuerdan en esta vasija, en esta estatuilla que tenía dos silbatos? La dualidad es parte fundamental del sonido ecuatorial. De hecho, ahora todas las personas que construimos instrumentos, que estamos en este territorio, decimos que Ecuador no es la línea que separa al mundo, sino es la línea que une al mundo, y por eso es como importante también la labor que hacemos desde tener un discurso unificador de todo. Entonces, como son dos partes, siempre fue esto, todas las estatuillas tienen dos silbatos. Y esto es hasta la actualidad, porque si vemos, esta flauta que estoy tocando ahorita se toca entre dos personas. Siempre hay dos personas que la ejecutan. Ahora, a 2 horas en carro, que es muy cerca, se demora 2 horas porque van por un montón de montañas, y llegas a otra comunidad que estuve justo hace 2 semanas, que es Jatumpamba, y les cuento algo interesante que me pasó ahí. En esta comunidad me llevan porque no hay niños. O sea, hay 11 niños y niñas que están en la escuela. En una comunidad que ya está prácticamente desapareciendo. Y me llevan porque ya sus músicos desaparecieron. Entonces me llevaron a que explore el territorio y que pueda ver qué hay para que genere un grupo de música con los niños y niñas. Y bueno, hicimos esta actividad, estábamos explorando materiales, hasta que, bueno, esta actividad siempre la comunidad acompaña a sus niños. Entonces, mientras yo estaba con los guaguas, todos los adultos me quedaban viendo. Estaban ahí viendo a mi alrededor. Y llegó un momento de la tarde que ya me veían que estaba enseñando a hacer instrumentos, hasta un punto en el que un señor ya mayor sacó una flauta muy similar a esta y dijo, esta es la flauta de acá y nos puede enseñar a hacer. Y ya, pues eso cambió un montón, porque a partir de encontrar ese vestigio de instrumento, pudimos generar durante los 2 días siguientes, dejamos enseñando a seis personas que ya haciéndoles de especialistas en construir esta flauta, que sería la flauta de Jatumpamba, que es una de las
flautas que ya estaba desaparecida hace 2 semanas y que gracias, bueno, a incentivarles a que ellos mismos pueden construirse sus flautas, logramos que ya se difunda mucho más. Y pues bueno, también es otra de las sorpresas porque no, o sea, es un instrumento que ya estaba prácticamente extinto y bueno, afortunadamente tuve el honor de poder compartir con esta comunidad y rescatar. También les quiero compartir un poco. Listo, ese tono igual lo aprendí ahí con esta comunidad. Entonces es como entender también que los aerófonos, al ser tan... América es repleta de aerófonos y cada comunidad tiene su aerófono. Y también a manera de concluir con los aerófonos, recordemos que todas las afinaciones son de la comunidad. ¿Por qué lo digo eso? Porque años atrás vinieron también otro proyecto a decirme, bueno, queremos que vayas a tal comunidad y que le enseñes a afinar los instrumentos porque ese la no suena a la, así. Y ahí fue un caos porque primero al productor le dije, lo que vas a hacer es inhumano porque tú pretendes que una persona vaya y les cambie todo el sonido que ellos formaron. Entonces, ¿con qué humanidad, con qué autoridad moral te pones a hacer eso? Y claro, el director trataba de hacerlo bien, obviamente, pero no, en realidad ahí fue lo que esta aclaración le hizo cambiar totalmente su documental y comenzó a generar el discurso de que, claro, ese es su sonido, es su afinación. Y en una de sus entrevistas llegó a la conclusión porque el constructor de las flautas le preguntó ¿y por qué les pone en ese sitio los agujeros de la flauta? Y él dijo, porque para mí estas son cómodas, porque las más grandes no dan para mis manos. Entonces también eso nos revela algo de ergonomía que también vemos en las clases de la diplomatura. Y más que eso también es del sonido. Cada comunidad tiene su sonido y también la responsabilidad nuestra como constructores también de que cuando nos encontremos con ese tipo de cosas seamos muy, muy respetuosos. Lo que decía Rafa en un inicio, es necesario como romper algunos conceptos preestablecidos y ser un poco más abiertos de toda nuestra realidad. Nuestro contexto americano es hermoso y gigante e incomparable también. O sea, hay puntos en donde no puedes comparar esta flauta jamacuaque, esta estatuilla jamacuaque de hace 2500 años no sé, con un violín. Con- no porque uno sea más que el otro, sino porque son de diferentes lugares, son de diferentes épocas. Entonces, eso también como parte de compartir esto, es esto, que como constructores también tenemos que tener ese discernimiento del contexto del instrumento. Entonces, esto es de aerófonos. Por ahí ve a Euge Martín, que estaba por ahí. Y, a- y estos son uno de los vestigios de instrumentos de tambores. Este es el vaso de la izquierda. Es un vaso, este sí está expuesto. Este no es investigación mía. Este está en el museo. Es una foto mía, pero está en el museo del Museo Nacional, que es un vaso jamacoaque, pero ahí se ve una persona tocando su tambor. Y es el único tambor, bueno, he visitado un montón de reservas y es el único tambor que al fin que lo decoraron como pudieras haber sido un tambor, ¿no? Con las cuerdas acá en esta parte, con el batidor con el que está golpeando. Porque hay otras imágenes que sí las tengo, solo que no se me cargaron bien,
que no tienen esta estética tan decorada. O sea, solo era un cilindro y lo pusieron ahí junto al personaje. Y bueno, estos vasos son ceremoniales. En realidad todo lo que está en la espalda del personaje mm, es un vaso gigante ceremonial. No es sonoro. El caso de la percusión que tenemos acá, no es sonoro. Es solo un vaso que se supone que es ceremonial. Pero lo traje acá para compartir cómo si existían tambores. El hecho que no hayan sobrevivido en el tiempo no significa que no hayan existido. Y el vaso de acá sí es igual, sigue siendo una foto mía, pero aquí es un músico que sí es sonoro. Bueno, precisamente este no, porque ya está su sistema de amplificación ya está roto, entonces no suena. Sin embargo, es un vaso ceremonial jamacuaque, igual de la cultura jamacuaque. Estamos hablando de la costa ecuatoriana, justo en el centro, en la línea cero. Hay dos chats acá que no los he leído, perdón. Acá estoy. Ah, ya. La Euge. Sí, qué bien. En homenaje a la Euge fue esta. Y bueno, ay, se me fue la. Bueno, ya regresa. Volvamos. A ver, ya, lo que les iba a compartir acá era, este personaje, si lo ven, tiene una sonaja en su mano derecha y un caparazón de tortuga que tiene un sonido. Yo no tengo este objeto sonoro, sin embargo es un idiófono que las culturas amazónicas todavía lo tienen, en Perú todavía lo tienen. Entonces, eh, si bien es cierto, el debate es enorme ahora con lo de la comercialización de instrumentos de este tipo. Y por eso hacía la aclaración de que no soy cazador, todo lo que los materiales naturales que uso no los compro por obvias razones. Y bueno, como anécdota, sí nos pasó una vez que estábamos tocando y obviamente nuestro set es de plumas, pero son plumas que nos encontramos. Y claro, nos vinieron a decir que por qué tenemos esas plumas si no, si es ilegal. Y bueno, nos toca siempre ir al Instituto de Patrimonio y declarar esto que pues te lo encontraste y dónde te lo encontraste y te hacen un registro. Que bueno, yo siento que es más un sistema como legal, sin embargo yo siento que desde el testimonio hacemos un poco más como que desde ese punto. Y bueno, ahí sí vamos. Ah, ahora, esta imagen esto es súper nuevo, que es la exposición que estoy organizando para el próximo año y va dentro de los membranófonos. Este personaje que ven acá es una escultura de un nacimiento de la colonia. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, es justo. O sea, ya es la última parte de la colonia. La colonia acá es desde el siglo XV al siglo XVIII. Entonces ahí se formó un sistema, una estética artística de la plástica que se llama escuela quiteña. Este es hecho en marfil, según la. Aún no tengo el gusto de conocer esta pieza, sin embargo, en la descripción está hecha de marfil. Ahora, este personaje está tocando una flauta y un tambor. Este tambor y esta flauta actualmente todavía se las ejecuta. De hecho, es uno de los debates más grandes de acá, que es el pingullo. Que bueno, en Perú tiene otros nombres, el pinquillo, el pincullo. Acá es pingullo y ruco pingullo. Y lo que pasa con este es que tanto el silbato como el tambor se tocan exactamente como en la imagen. Pero si vemos en la imagen son de tintes europeos. Ahora, en Europa también hay estos instrumentos y se tocan exactamente igual. Entonces por eso se genera el debate de cómo es que este instrumento europeo o nació aquí en América. Hay un debate impresionante.
que tengo justo un libro que sacó Juan Mullo, que es un investigador de acá, que, que también sí los puedo compartir, pero no le digan que les compartí, pero bueno, es como bueno, si es que alguien lo desea, pues igual lo puedo dejar ahí a Rafa. Ahora, en la foto de la izquierda, ahí tienen, de hecho, como es un tambor tradicional hecho, bueno, es desde mi autoría este tambor y el pingüino. En la foto no se ve, sin embargo, si me esperan un segundo, voy aquí justo a la mesa de al lado y traigo como para que lo escuchen también, por. Ya, ahí sí. Entonces es una flautita bastante pequeña con tres orificios, dos delanteros y uno posterior. La embocadura es lo más interesante. Esta embocadura es una embocadura que encontré solo en un pingullo ya hace muchos años, que tenía la estrella ecuatorial, que es justo es una estrella de 8 puntas que marca los solsticios y equinoccios. En mi territorio lo que pasa es que no tenemos estaciones. Siempre es o invierno o verano y nada más. Y eso todos los días. No es que sabemos cuándo va a llover. O sea, hay una probabilidad más de lluvia, pero hay días que es impredecible. Igual, todos los días duran lo mismo acá en Ecuador. Entonces, eso es como una característica que en nuestros territorios prehispánicos ya se la sabían de memoria y por eso es que tienen su estrella ecuatorial, que es justo esta. Esta es una réplica y quería compartirles un poquito un tono que es y que les cuento ya una leyenda muy bonita de este instrumento. Pero que se toca con un tambor, pero bueno, les voy a tocar sin tambor, pero solo para que les escuchen. Es bastante aguda la flauta. Sin embargo, hay otro tipo de pingullos también a lo largo de toda la región sierra, que es más grandes y mucho más grandes, que son los rucos. Son flautas totalmente grandes. Y bueno, esto como para ver cómo los instrumentos, si bien habíamos visto instrumentos prehispánicos, y cómo con la colonia como que comienza a haber algo ahí, algo que bueno, que pasó con, si bien nos impusieron una estética, si escuchamos los pingullos, los tonos de pingullos ahora, que suenan muy a raíz, muy a nuestro. Y lo que les comentaba en un principio es de eso, que tengo la suerte de entrar a las reservas y toco estos mismos tonos con las flautas globulares y salen exactamente, o sea, suenan perfectas, en la misma estética que el instrumento. Entonces es como una prueba que sí, que toda nuestra estética sonora viene desde mucho atrás y que y va cambiando cada día y se va reformando. Y pues con esta foto quería como un poquito compartir estas experiencias bueno, que me suceden, ¿no? Y bueno, con la colonia llegan los cordófonos. Les hablo obviamente, tengo conocimiento obviamente de Colombia, de Perú, de Bolivia un poco. Sin embargo, soy más experto en todo lo que pasó aquí en Ecuador. Eh, Y bueno, en Ecuador pasó que los cordófonos llegan, entre ellos también llega esta vihuela renacentista del siglo XVII, que es la vihuela de Santa Marianita de Jesús, que es la santa ecuatoriana, la primera santa ecuatoriana, que, que bueno, es un instrumento predecesor a la guitarra. Y bueno, lo interesante de este instrumento es que
es un mito acá. Y esto a manera de anécdota igual. Voy como 2 años queriendo buscar, queriendo encontrarla. Encontré ya esta, que es la réplica del maestro Carlos González de Sevilla. Él tiene un blog que es la vihuela, bueno, es el blog más grande que encuentran en internet sobre vihuelas renacentistas. Y él la construyó. Sin embargo, la estudié en febrero de este año y bueno, tengo también mi réplica, la que ya la hice yo y la dejé ahí en la iglesia de la compañía. Sin embargo, es como llegan las cuerdas y si bien este instrumento tiene toda la estética europea, pasó algo bastante interesante acá. ¿Y qué es esto? Cómo empezó o sea, llega un instrumento extranjero y me encanta de América que tenemos esa capacidad de tomar un concepto, un elemento y adaptarlo a nuestras formas y a nuestro contexto. Entonces, de lo que llegan instrumentos de cuerda, obviamente con la invasión, llega la bandurria española. ¿Y qué es lo que pasa en América? Pues se comenzamos a cambiar. Y bueno, lo que en Venezuela y en Colombia son bandolas, tengo una cultura grande de bandolas. En Ecuador lo convertimos en bandolín, que es el instrumento de cuerda más representativo de mi país. Y bueno, este no es un bandolín, en realidad es una bandola, es más grandecito. Sin embargo, lo que le puse a esta foto la tomé y ni siquiera el museo la tiene porque aún no entrego. Así que, bueno, pues bienvenido. Esta foto, si ven en la boca del instrumento, primero la forma no es una forma común. Es una forma que es de una citerna europea. Pero, ¿cómo llega esta cisterna acá? No tenemos idea. ¿Cómo después del constructor o la constructora de esta bandola o sea, cómo la hizo inspirada en esta cisterna italiana? Tampoco tenemos idea. ¿Y por qué digo italiana? Porque aquí en la foto que está internamente pegada está esta foto que vemos al lado izquierdo, que incluso que me encanta esta foto porque es súper compuesta, o sea, tiene escarcha pegada, si ven en el cuello, tiene escarcha, tiene esta letra acá, de hecho es una composición de fotos, entonces estamos ante eh, una estética de la persona que construía instrumentos, eh, no era de una fábrica, era exclusivamente hecho para alguien. Y eso es lo que rescato siempre de la actividad que hago ahora, que los instrumentos les hago exclusivamente pensando en algo, en alguien y pensando también en las necesidades de la persona que va a ejecutar. Entonces por eso es que en muchos cordófonos que he hecho ahora hago los mástiles de otra forma, el tiro de cuerda un poco más corto, o sea, un montón de características dependiendo las necesidades de la persona que lo va a usar. Y eso no te hace una fábrica, así de sencillo. Y así suene súper fuerte, eso no te va a hacer una fábrica, porque lo que estamos haciendo aquí es, es una memoria sonora. O sea, la persona que construimos instrumentos musicales, somos parte de la memoria sonora de nuestro territorio. Y esta es la prueba. Este señor bien pudo no hacer nada con el fondo, dejarle nada, solo la etiqueta, pero no, él quiso hacer una composición, porque si ven acá es otra foto de fondo, o sea, le hicieron como una composición de algunas imágenes. Ahora esto todavía lo mantengo. De hecho, esta pieza que ven acá es igual una pieza de la colonia. Ya es un poquito más, casi está en la República, porque es en los nacimientos, o sea, casi del siglo XIX. Y este objeto está datado como mandolina. Sin embargo, ahí viene lo que nos hace constructores expertos, ¿no? Porque para el resto del mundo puede ser una mandolina o lo que tú quieras ponerle,
o guitarra pequeñita o cualquier cosa. Pero a los luthiers nadie nos engaña. Entonces sabemos características propias de los instrumentos y en este caso yo vi que el clavijero era muy grande para hacer mandolina, como decía en la ficha técnica. Y claro, es evidente que es un bandolín. ¿Por qué? Porque por la forma, porque en esa época ya las mandolinas ya venían, en este territorio fueron las mandolinas napolitanas las que llegaron. Tuve la fortuna de entrar a dos reservas de museos religiosos y ahí estaban. Entonces es la prueba, es una de las pruebas con la que me basé para decir, bueno, ese no es una mandolina, es un bandolín. ¿Por qué? Porque los bandolines de esa época tenían esta forma que vemos en la parte izquierda de la pantalla, que este es un bandolín de hace 100 años, pero los bandolines empezaron con esta forma redonda. Después fueron cambiando a medida que los constructores iban modificando cosas, ¿no? Y es lo interesante de eso era esto que, la- que tú desde tu criterio de persona que construye instrumentos musicales puedes aportar al mundo de la investigación desde tu criterio, porque una cosa es teorizar cualquier movimiento musical y está bien, hay personas que se dedican a eso. Sin embargo, una cosa es teorizarlo y otra cosa es hacer. Desde mi experiencia, el hacer te lleva un montón de ventaja frente a eso, porque desde mi lado investigativo, en cambio, eso es lo que me da una ventaja, porque yo las construyo. Entonces nadie me puede decir, no, eso no es así porque, no sé, cualquier cosa, porque desde la construcción ya tienes una ventaja súper grande. Entonces el aporte que nosotras podemos hacer a nuestra cultura de cada territorio es enorme, porque somos personas que hacemos los instrumentos musicales. Entonces, eso, bueno, eso era como una de las ventajas nuestras que la iba a tomar ahorita, pero de una vez la mencionamos con este ejemplo. Y, Pablo, sí, Nicolás, sí, dime. Nicolás, buenas noches. Bueno, primero que nada, solidaridad con el pueblo ecuatoriano, estoy informado de lo que está sucediendo. Y Gracias. segundo, yendo al instrumento, eh, estos, los primeros, este que tiene 100 años, es fondo y aro, la caja, ¿cómo está construida? Socavada, históricamente imitaron en cerámica, tallado a caja, doblado como una guitarra, eso me interesa. Buenísimo. Gracias. Yo tengo aquí justo el bandolín y te vamos explicando porque hay unas características que, o sea, no tienen nada que ver con el armado actual, por ejemplo. Y eso es hermoso porque como nuestra gente no se limitó, o sea, si bien, por ejemplo, lo que hablábamos de la escuela quiteña, ¿no? La imaginería religiosa, vinieron maestros de Sevilla, vinieron y nos enseñaron a tallar y después aquí mismo ya pusimos nuestra impronta. Sin embargo, con los instrumentos pasó algo rarísimo, que es aquí vimos cómo la hicimos. O sea, no tuvimos como referencias solo visuales. ¿Por qué? Porque permítame traer justo el instrumento exacto, el de la foto. Oh, bueno, no está por aquí el de la foto, pero traje otro, que es otro bandolín que tiene otra forma, ¿si lo ven? Ahora, la caja es igual el fondo es unido de ciprés, no es laminado, doblado, no tiene cenefas. Los instrumentos antiguos de acá no tienen cenefas y es algo bastante particular. Y la pregunta que yo siempre me hacía es, bueno, si no tiene cenefa y si se cae, ¿qué pasa y qué le va a pasar? Y ellos sustentaban eso con micro remaches de madera. Por aquí no sé si se logrará ver en la cámara, pero tenían unos mini tarugos de madera
O sea, no usaban, igual ellos no usaban clavos en la época, pero le perforaban y ponían unas maderitas ahí para que no se zafen las barras de los aros. Es bastante interesante cómo se la ingeniaban a partir de eso. O sea, a partir de una motivación que debió ser construir instrumentos. Desde mi experiencia, todos los instrumentos que vimos anteriormente, tanto este como este, tengo otro archivo de fotografías de susto de bandolinas que les comentaba que es la investigación para el próximo año. Y todos tienen estas características, que ninguno es igual. O sea, cada constructor, cada persona se dio su modo de tener el instrumento con su forma de construir. No había una estandarización real. Y bueno, una característica de esto, que los trastes no son con cable de traste, son alambre eh, aplanado e incrustado y después calibrado. Ahora, ustedes saben, yo me demoro un entrastado 2 horas, soy re lento, con cable de traste. Esto me demoró 2 días. 2 días y que yo ya estaba harto de estar haciendo. O sea, solo era mi compromiso por tener las mismas sensaciones de la persona que lo construyó, porque estas son réplicas. La única intervención mía es la roseta, que ya es parte de mi impronta, hacerlo tallado. Igual, tallado a mano, no uso máquinas. Pero, o sea, solo era mi compromiso de sentir las mismas sensaciones de la persona que construyó hace 100 años. Pero qué difícil. E incluso, bueno, en este caso tenía clavijas metálicas. En este caso, que lo ven acá, tiene clavijas de madera. Son 15 clavijas. Y esto no se afina sino en 2 meses que ya están adaptadas las cuerdas. O sea, es tremendo. Y cuando doy estos compartires, les digo esto. O sea, ahora nos quejamos de un montón de cosas y en la época no me quiero imaginar porque me demoré un montón. Igual los tiracuerdas, esta parte de acá, ahora ya te venden en $5 el tiracuerdas de acero inoxidable, es súper fácil. En este caso me tocó tornear en hueso. Y lo que es el hueso, ¿no? Cocinar el hueso, o sea, es todo un trámite. Entonces, todas estas cosas las comparto dentro de estas charlas que damos acerca del instrumento y de cómo estructuralmente fue cambiando. Ahora, un spoiler de la investigación, de una de las conclusiones de las investigaciones fue que, si ven en este caso, es plano todo. O sea, ahí se ve, ¿no? Es plano. La tapa es plana. Los bandolines antiguos, no hay muchos ejemplares por esta razón. Al ser plana, la tensión que ejerce obviamente le rompe a la tapa. Y en la evolución, internamente el bandolín tiene una barra aquí, una barra. Y parte de la evolución del bandolín fue que los bandolines a partir de los años 50, años 60, empezaron a tener una pequeña ondulación, un pequeño radio para evitar estos percances. Ahora, la guitarra portuguesa eso ya tenía hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, eso demuestra la evolución y la investigación de las personas que construían. O sea, si bien es cierto, solo hace 20 años empieza este asunto de globalización del sonido, de la información, estamos hablando de que, imagínate, hace 100 años, para que tengas un tipo de conocimiento, era un proceso sumamente grande. Entonces, por eso es como, yo siempre extrapolo desde las cuerdas, o sea, siempre extrapolo, imagínense, si esto hablamos solo desde hace 100 años, imagínense todo nuestro pasado. Hay un montón de personas atrás de un instrumento. Estamos hablando solo ahorita del bandolín. Imagínense todas las cuerdas que tenemos acá. O sea, en Perú hay la bandurria cusqueña, que también es bastante interesante en la forma de los colores, de la estética. Entonces, a manera de... este conversatorio más lo llevo como a manera de poner las preguntas también como constructores. ¿Qué estamos dejando y qué estamos preservando también de nuestros territorios?
es como que un poquito llevar esa bandera, ¿no? Desde nuestra actividad. Y bueno, este es un invento mío, que es el bandoquí, que es igual el bandolín. Sin embargo, empiezo a transgredir ya las formas. Digo, bueno, está bueno que tengamos cada uno nuestras formas, pero ¿por qué no usar unas formas iconográficas que sean de este territorio? Y con este instrumento me he ganado miles de debates, insultos, un montón de cosas. Porque claro, luthiers bastante conservadores me han dicho, pero es que la forma, los armones, y yo les digo, tienen toda la razón. Y me dicen, pero esta esquina, si está esquinado, los graves se te van a desaparecer. Y yo siempre les digo, tienes toda la razón. Digo, pero este es una iconografía de nuestro territorio y siento que en el momento histórico que estamos acá, en mi país, es necesario eso, porque no, o sea, y la evidencia está ahí. A partir del paro comenzaron un movimiento de racismo tremendamente fuerte, que es el movimiento indígena solo cuando está con las danzas de Inti Raymis es considerado, pero cuando es un actor político ya no. Entonces es necesario, al menos desde mi contexto, este tipo de propuestas eran necesarias, son necesarias para el reconocimiento de quiénes somos. Además de que si tú miras por la boca del instrumento, vas a ver al sol. O sea, puedes ver el sol. De hecho, fue creado para para poder ver los eclipses. Igual, están unos links al final para que puedan verlo como todo, qué son todas estas experiencias. Y pues voy a eso. ¿Qué estamos dejando como constructores sobre esta Latinoamérica, sobre estos Andes? ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué estamos preservando? O sea, no solo somos replicadores de una tradición, que está súper bien mantener una tradición, pero también en nuestro contexto social político, ¿cuál es nuestro aporte? Y pues bueno, eso es como que un poco de que, lo que va la charla. Y justo estamos acabando exactamente. Bueno, esto era un compartir de cuando fui a este museo, como la actividad de la lutería es enorme, porque tú puedes, o sea, tienes otros criterios y si puedes aliarte con personas, o obviamente que ya están en ese proceso, etnomusicólogos, musicólogos, museógrafos también, que a veces quieren hacer exposiciones de instrumentos y te ponen cualquier cédula que te dicen cualquier cosa. Entonces tú con tus criterios, y de hecho esto lo hice a partir de que tomé la diplomatura, porque en la diplomatura recibí algunas materias que me destrabaron un montón en lo artístico, porque en lo técnico esto es como cuestión tuya de ponerte a hacer, pero en lo artístico las materias que recibí como que destrabaron un montón. Ya les decía que a la final hice una obra de este deber que nos mandó Hernán y se hizo una obra plástica. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer y aportar al patrimonio sonoro. Este es justo un museo. Esta es una experiencia que hice en Cuenca, en una ciudad que amo de acá de Ecuador, que eh, es una exposición en donde yo le digo cuatro dimensiones porque está en dos dimensiones del cuadro, el instrumento está en tres dimensiones y al momento en que le toco, que es el concierto final de la exposición, son cuatro dimensiones, es la dimensión del tiempo. Entonces, también desde la lutería puedes hacer estos diálogos, unos diálogos con el pasado y en este caso es con un cuadro. ¿Cómo haces un diálogo sonoro con una pieza que fue hecha desde el siglo XIX en el caso de este cuadro? Y bueno, ahí te puedes aliar a músicos, a un montón de personas. Y bueno, acá les dejé un poco de los instrumentos del mundo que hago, un poco de cosas. El ronroquí, el que ven acá, en forma de chacana, es otro, es un ronroco. Ahí sigo transgrediendo. Fue una serie de estos, de los instrumentos de la mitad del mundo, en donde tomo la chacana como signo iconográfico y empiezo a jugar con la forma. En el caso del bandoquí no jugué con la forma del clavijero, pero en este caso sí, le puse en la parte de abajo el clavijero. Y ay, perdón, se desconectaba la compu.
y le puse abajo a manera para que se sujete, para que se pare solo. Pero es momento de, cuando en la concepción de la obra puse como es momento de transgredir las formas para cuestionarnos quiénes somos. Porque, ¿qué es el sonido? ¿Qué es la forma? Todos estos cuestionamientos a través de un instrumento. Justo hablábamos con Rafa en la previa de la charla que, bueno, es todo este trabajo que estoy haciendo ahora es esto, de poner a nuestro oficio en la paleta del arte. O sea, no, si bien es un oficio silencioso, yo de hecho soy ermitaño completo, sin embargo, en este momento, como les decía, en este momento histórico de mi país, era necesario eso, salir, tomarnos los museos, estar a la par de artistas que obviamente se forman para eso. En nuestro caso no nos formamos, pero tenemos esta capacidad. Y pues me alié a unas personas que me ayudaron en la curaduría, museografía. Y claro, ahí es como el instrumento ya se vuelve también una forma de propuesta artística y ya genera algo en las personas. Entonces, pues también son de las cosas que podemos hacer como luthier. Y bueno, aquí hay un montón de otras propuestas que hago de instrumentos. Este ruco que acabo es un invento mío, que es a partir de Laura Vergara, que es una investigadora colombiana, hizo un documental aquí en Ecuador, en Mayo Chinchipe, que es la cultura que limítrofe con Perú, que es la cultura más antigua que domesticó el cacao. Justo salió esta investigación, ella hizo un documental y cuando me invitó, pues me dijo, Pablo, baja y ven con una flauta. Bueno, me dijo así, ven con una flautita y un tambor. Y dentro de mi actividad de luthier, yo tengo prohibido, bueno, dentro de mi política personal de vida, tengo prohibido tocar, primero tocar los mismos instrumentos siempre. Entonces, cada concierto que doy como músico, llevo instrumentos, otros nuevos instrumentos. Siempre debo ir presentando instrumentos. Y como siempre estar proponiendo nuevas cosas. Y claro, cuando me invitó dije, bueno, pues yo me voy a inventar un instrumento que, que responda al origen del cacao. Entonces por eso es que uso una caña y un cacao deshidratado, la semilla del cacao deshidratado. Y bueno, a manera de anécdota, también cuando me gradué de la diplomatura, también salí inventándome un instrumento, que era el lirandolín, que era una fusión entre lira griega y bandolín ecuatoriano. Y claro, en la fundamentación del proyecto me tocó como investigar esto, ¿no? De la lira y el bandolín y cómo no tienen relación geográfica, pero sí sonora un poco, porque en las arpas sí llegaron acá también, entonces por ahí lo justifiqué. Y bueno, un poco de tambores y la cerámica sonora que bueno, están en el PDF y aquí en estos links pueden como ver como un poco de las cosas que hago. Ah, y esta es la obra con la que estoy ahora girando, que es el bandolín más grande del mundo. Como dato curioso, eh, así es un bandolín, pero en pequeño, ¿no? Es una obra inmersiva, es una escultura de 5 metros que busca eh, sentir qué pasa adentro de un instrumento musical. O sea, tú ingresas al bandolín, ejecutas las cuerdas como se ve en la foto desde adentro y sientes cómo te atraviesan las ondas del instrumento, cómo se genera. De hecho, es un instrumento. Recién di un concierto con este gigante. Bueno, y es lo interesante, como es tan grande, es muy grave. Entonces, hay muchas frecuencias que ya no se escuchan. El oído humano, como saben, es desde los 80 Hz. Entonces ya era muy grave. Pero sí se sienten. Y en el interior del instrumento es una experiencia inolvidable. Y bueno, este es como lo que les vine a compartir un poco. Siempre nos falta tiempo. Y bueno, estos son mis contactos para cualquier pregunta o cualquier cosa. Muchas gracias. Excelente, 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 excelente. Gracias, maestro. Y abrimos micrófono para que pregunten. Adelante.
Sí, profe. Por un lado me pareció interesante lo que mencionaba acerca de cómo adaptar el instrumento a la persona, ¿verdad? Tener en cuenta la dimensión de la persona como para proporcionar lo que necesita. Y por otro lado, qué lindo que se respete el origen del sonido que cada pueblo le da a su instrumento. No, sí, sí, es re importante porque o sea, eso eres. A la final, tu sonido es lo que te identifica. Quizás se va perdiendo por eso, porque como es un intangible, se va. O sea, igual el mercado siempre nos define también un sonido, ¿no? Igual ir en contra de eso es también súper fuerte, pero para eso estamos los luthiers, ¿no? Para defender eso, para defender nuestro patrimonio sonoro. Ahí Jorge Magri está alzando la mano. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Me daba curiosidad bueno, nada, sobre todo lo último, el juego que armaste, ¿no? Como si fueras un niño ahí metiéndose adentro del instrumento, me encantó, entonces me llevó a la pregunta para hacerte cómo fue tu inicio como niño con los instrumentos, qué contacto tuviste, qué construiste primero, si de niño hiciste algo así o sea, de grande. Bueno, un poco eso. Gracias. Gracias, Jorge. Yo, bueno, tengo la ventaja de que todos mis tíos son carpinteros. Entonces, en mi primera infancia, mis juguetes eran la madera. Mi mamá es modista, entonces la tela era como, mi juego era eso, estar como haciendo, jugar con las manos, hacerle ropa a mis juguetes, o sea, cosas así como que desde un momento, bueno, era por estar ahí con mi mamá, obviamente, porque ella me cuidaba, pero después digo que, claro, esa es como la motricidad fina que después desarrollé en la adolescencia y ahora es mi forma de vida. Yo los instrumentos los tomo a los 16 años, que empiezo a ser rondadores, porque, bueno, pues mi papá es músico, entonces él se hacía sus instrumentos y ahí veía. Pero lo que me marcó es porque a los 5 años le vi a mi papá cómo tocó en un teatro y cómo esa ola de sonido, luces, danza, todo me marcó y no sé, eso creo que toda mi vida he estado como buscando al arte. Después seguí ingeniería, que es algo totalmente opuesto al arte. Me gradué de ingeniero y llegó un momento en que bueno, como ingeniero, trabajando como ingeniero, se explotó un tablero que estaba reparándolo. Mi oído, pasé sin oír como una semana y después me recuperé, pasé un mes vendado los oídos para que pueda recuperarme un poco. Y ahí decidí que no más. Y decidí dar mi vida al arte. Y desde ese momento, ya son 13 años, claro, que dije no más y se acabó. Y ahí voy dándole. Dedico todo el tiempo de mi vida al arte. Obviamente a la familia también. Sin embargo, le doy mucho a esto porque en mi país falta mucho. Y si no lo hago yo, esperar a que otro lo haga, ¿para qué? Si puedo hacerlo, pues lo voy a hacer y seguir en esto y dejar un legado que creo que es como el objetivo de todo artista. Hermoso, hermosa historia. Muchas gracias. A ti. Pablo, Hola, hola. hola. Sí, me quedé en la parte esa de, bueno, yo como músico de los Andes y constructor de charangos, y ronrocos y todas esas cosas, me interesó lo de los Andes, ¿no? Porque como, como decías vos que el agua es vida, ¿no? Y baja de ahí, ¿no? Es como que América le debe todo a los Andes, tanto con el agua
y también la cultura de la música andina, ¿no? Que fue caminando por todos los Andes y distintos pueblos fueron tomando esa música con esos instrumentos y cada pueblo le dio una forma distinta, ¿no? Porque fíjate que la música de Bolivia no es igual a la de Perú y tampoco es igual a la de Venezuela, a la de Ecuador, a la de Chile. Ninguna se parece porque todos toman distintas cosas. Y lo importante que son los Andes para América, ¿no? Que como una columna vertebral, ¿no? De América, ¿no? Que nos da la posibilidad de esa cultura, ¿no? Bueno, tomé eso, viste, lo del agua, lo de los Andes, eso que comentaste vos, ¿no? Bueno, gracias por la charla, Pablo. Gracias, gracias a ti, gracias a ustedes. En realidad para mí la diplomatura fue un eje, porque a partir de eso desarrollé un montón de cosas, un montón de conceptos que no los entendía antes y para mí fue como un despertar de lo que tenía que hacer. Oír los testimonios de toda la Asociación Argentina, de los compañeros que también compartí y dije, no, pues si a mí me falta enterito, entonces hay que ponerse a hacer. No hay otra forma que hacer. Seguro, seguro, seguro. Y hay que apoyar la cultura y también a los pueblos, ¿no? Y basta de opresión y de todo eso que lamentablemente con las políticas estas de derecha, que lo único que hacen es entregarnos y nos quieren pisar la cabeza y quieren que nuestro arte y nuestras cosas desaparezcan para que, bueno, de esa forma limitarnos, ¿no? Y no hay que dejarlos, hay que seguir trabajando como lo haces vos. Gracias. A ustedes, gracias. Chévere. Pablo, también quería sumar algo que me pareció bastante interesante. Yo estudio historia, entonces cuando abarqué la historia de los Andes centrales, historiográficamente se denomina así, que va desde el norte de la provincia de Córdoba acá en Argentina hasta Ecuador, Colombia, toda esa región, impulsada por lo que se llama, hay un historiador argentino que se llama Asadurian, que le llama el espacio peruano, que es como el epicentro de fuerza de Potosí, pero que empuja todo alrededor, en la América Central. Y es re loco porque vos hablás de recursos con los que están hechos los instrumentos que no son de esa zona y que habla de una red comercial extensísima. Entonces también eso también me hizo mucho, me resonó, porque no sé, todo lo que era ritual en los tocados, la ropa, piedras preciosas, cómo se comercializaba eso, o los queros, los vasos, capaz que es más en el tiempo de la cronología que vos manejás para la cerámica que vos encontrás o que vos investigás. Eso también me pareció muy interesante. Sí, y algo que no compartí, ahorita me acordé. Verán, esta es una intervención mía igual. Es una vasija silbata. Quedó. Entonces, me imagino que ya la estudiaron también. Entonces, es simpático porque la cultura chorrera, si bien es de la costa, muchas de las culebras, de las serpientes que las tiene, que tienen hechas en sus botellas, en sus piezas, los ojos son de piedra de obsidiana y la obsidiana es volcánica. Entonces, de hecho, en Ecuador, los cambios el desarrollo, el periodo formativo, desarrollo regional, todo esto, lo marcan las erupciones de los volcanes. O sea, nunca es como una evolución propia del humano, sino que erupción de un volcán, toda la gente de la sierra se fue a la costa, al oriente, bueno, más a la costa, generan esta estética y después suben otra vez. Y así por miles de años. Y así, eso es lo que marca acá en Ecuador mucho. Pero bueno, ahorita que me hiciste acuerdo, sí, eso pasa acá mucho. Y en esta Claro, se la ve como, todavía. No sé si se ve, los ojos de esa serpiente son con sí. piedra.
Mira, Sí, sí, hay ese compartir enorme. claro, como ciclos de migración que el clima, el periodo marcaba y movían en grandes migraciones y después volvían a esa región. Claro, claro, tal cual. Por eso, para entender los Andes también hay que irnos como ahora más a la Amazonía. Hay un montón de instrumentos que si bien lo que les decía del cráneo el cráneo de venado, esta flauta globular, si La bien flauta. no se encontraron como, no se encuentran como tal hasta ahora, pero en la Amazonía sí existen. Y el único registro es como en esta litografía de Guamampoma de Ayala que les comentaba, que es bastante actual. Pero eso es una muestra de que sí existe, estos instrumentos existieron. Igual el venado en la cultura carchipasto, ícono, es como tremendo. De hecho, mi firma también es un venado, pero es por otras razones. Pero es como que el venado es uno de los animales muy fuertes de acá, al menos en esta zona es bastante fuerte. Es O bastante. digamos, al nivel del cóndor o el jaguarete, digamos, una figura animal que identifica la región, digamos, a eso. Claro, sí, sí, sí. De hecho, Mira, o sea, claro, el cóndor es como más del sur, o sea, más del sur nuestro, que sería Perú, ¿no? Es como el cóndor es bastante fuerte. A nivel de aquí tenemos como es más del venado, que es más, pues es más de aquí, quizás. Pero bueno, eso hay que considerar que hay un montón de iconografía, ¿no? No se puede decir solo que uno era. buenísimo. Pablo Toscanini está alzando la mano. Adelante, Pablo, micrófono para ti. Ahí está, buenas noches, ¿cómo están? Ah, Pablo, primero que nada, muy interesante y tu charla, agradecidísimo eh, por los múltiples aspectos eh, que, por los que ha transitado. eh, y bueno, me llevó o me trajo al pensamiento eh, unos libros que he leído, que humildemente se los recomiendo que tratan de alguna forma ficcional, poética, sobre una realidad anterior a la conquista americana, eh, social, política y desde la cosmología, se llama La Saga de los Confines y es de una autora argentina que se llama Liliana Bodoc. Eh, Así que bueno, era ese mi aporte. Muchas gracias. dale, de una. Ya le escribí, la saga de los confines. Tal cual, tal cual. Vos sabés, Pablo, que yo también eh, pensé exactamente lo mismo, pero no solamente con la charla del maestro, sino también cada vez que estamos pensando en nuestra patria grande, pensé siempre en lo que vio esta autora cuando escribió esta saga, que es una saga que en mi humilde opinión no tiene nada que envidiarle al Señor de los Anillos, de aquellas sagas de los países nórdicos, etcétera. Sí, tal cual, Pablo. Adhiero a tu comentario. Chicos, chicas, adelante que nos quedan pocos minutos. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andas? Hola, Daniel. Che, muy interesante todo. Bueno, chamo, yo me quedé con una duda algo que me llamó mucho la atención entre los instrumentos que hiciste. Vi que hiciste una zanfona. Te quería Sí, consultar sobre eso, que me parece una locura ese instrumento. Tipo, ¿cómo sí. fue todo el proceso? Wow, tardé 9 años en hacerla. Porque sí ha sido un instrumento bastante complejo, más porque la madera sí la controlaba, pero el metal, como el eje, aquí tengo la zanfona. Aquí está. Justo el único como que secreto, más que secreto, eh, que el algodón sea de algodón. O sea, el que le vayas a poner acá.
que sea algodón, 100% algodón, o sea, de la planta algodón, porque el otro algodón tiene grumos y en cambio lo que necesitamos es que sea súper natural. El algodón natural es unos hilitos, microhilitos muy geniales y en cambio cuando giras la manivela, la mínima porosidad de la madera o de la rueda ya que te genera un rum, rum, o alguna basura sonora por ahí. En cambio, con el algodón de la planta algodón es bastante sutil, súper, súper rápido. Igual ahí dicen que los sanfoneros pasan mitad de su vida afinando la sanfona y la otra mitad de su vida intentando tocar la sanfona. Y sí, es re complicado. O sea, hasta entenderle. Una vez que ya le entiendes, dices ya. Pero sí, sí, me tardé 9 años hasta conseguir el dinero para comprarme el torno de metal, de bronce, y después aprender a tornear bronce y después los, la- las tuercas, todo esto. Pero sí, 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 son las dos primeras que hago. Acá en Ecuador no hay un mercado como para ese instrumento, pero me gusta y siempre siento que al hacer nosotros instrumentos que no existan en nuestro territorio es como que democratizamos también el arte. O sea, ya no lo hacemos también como inaccesible o accesible solo para una élite. Siento que al hacer tú en tu territorio algo que no exista, primero eso, democratizas todo esto e incentivas a las otras áreas del arte a que también podamos hacer eso. Al menos desde acá, eso les cuento desde la experiencia de acá. Al momento que hice eso, eh, hubieron músicos que también ya se comenzaron a experimentar más, ya no eran los mismos, con los mismos instrumentos, y eso está bueno también. Qué locura, muchas gracias. Y te quería consultar, ¿tenés algún plano de eso? Porque la verdad que no tengo idea cómo. Sí, te paso. Bueno, escríbanme y les paso de directo, todo bien. Ese plano, ahora ya hay en redes bastantes planos de Sanfón. En el tiempo que empecé, lo encontré este plano que te paso, es en una página china, así con un montón de símbolos que había un montón de planos, y yo iba así como viendo el plano, 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 y logré encontrarlo. Entonces, pero ahora ya existe ese plano también. Pero lo más interesante es la rueda, creo. O sea, puede hacer lo que sea con cualquier cosa, pero la rueda debe ser súper exacta, que es lo que más me costó como entender. De ahí el resto es ingenio nada más. Ustedes que si ya trabajan madera, le hacen al toque. Muchas Pablo, gracias. Y otra cosa que te quería consultar es sobre si tiene algún, o sea, más allá del antecesor como que llegó desde España y todo eso, si tiene algún parentesco con el tiple, el... Ay, El bandolín. se me fue el nombre del primer instrumento que estuviste presentando. El bandolín. El bandolín, Bandolín, sí. no, el tiple igual nace, igual todas nacen de la bandurria. Pero sin embargo el tiple tiene más afinaciones, más de las vihuelas de la época. O sea, si a grosso modo, ¿no? Si mezcláramos una vihuela con una bandurria, podríamos sacar como esta sonoridad del tiple. Pero obviamente son instrumentos que el tiple nace en Colombia y cada región, eso es lo bello de acá, que tenemos esta capacidad de reconstruir cualquier concepto. Y me encanta eso. O sea, es como, hay que apreciar un montón esto. Siento que es como que el momento de que cada instrumento que, si bien lo decimos que es un instrumento nativo o lo que sea, pero son instrumentos que surgen a partir de la creatividad humana de este territorio, sea de cuerda o prehispánico o lo que sea, pero es esto lo que estamos construyendo, la historia que estamos moviendo ahora. claro, 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 la mixtura se da, pero aparte se da en todas las cuestiones de nuestra vida cotidiana, no solamente en lo que sería puntualmente la música y la lutería, sino también en las comidas, en las vestimentas, en las festividades.
eh, en los almanaques, en fin, esa mixtura está presente, pero siempre con el acervo latinoamericano presente y los mini acervos regionales, populares, de cada pueblo, de cada región, de cada localidad inclusive, que hacen que todo esto sea pero tan rico, ¿verdad? Ahora, te pido que por favor escribas aquí en el chat un sitio, ya sea la página, ya sea el mail, o si querés el celular, donde toda la comunidad esta que está compartiendo la diplomatura 2025 te pudiera contactar, para que entonces ellos puedan consultarte sobre planos, sobre esto, sobre aquello, lo demás. Yo lo hago abierto para que vos veas desde dónde querés que te contacten, ¿cierto? Y aprovecho también para agradecer nuevamente a este grupo tan rico, tan lindo de las 3 sedes. Pablo, estamos trabajando una diplomatura diferente a la que vos cursaste, donde hay 3 sedes, además de compañeros y compañeras de Latinoamérica que se van enganchando, se quedan un rato, salen, vienen, entran y demás, pero 3 sedes, la sede de Moreno, la sede de la costa, que sería como el Atlántico nuestro, y la sede de General Pico La Pampa, que a mí me encanta porque son compañeros y compañeras que tienen una apertura increíble. Mirá que yo les estoy trayendo, así como te traje a vos, les estoy trayendo maestros y maestras muy diversos, que salen de esta ecléctica luteril europea, ¿cierto? Y ellos la toman, lo reciben, preguntan, repreguntan, cosa que a mí me parece fantástico, porque nuestra meta es lograr, probablemente yo no lo vea, lograr una lutería latinoamericana que marque la nota como característica puntual y que se diferencie de las otras luterías que está muy bueno que estén, que existan, pero que no seamos ya el referente que copiamos a tal cosa del barroco italiano, tal cosa del eléctrico estadounidense, no, que seamos nosotros, que tengamos esa dimensión, que tengamos esa autopercepción de ser constructores de sonidos. Y el sonido americano va desde lo prehispánico hasta lo que puede ser un instrumento eléctrico también. Ojo, no descartamos nada. Asumimos todo y todo lo podemos reprocesar dentro de lo que sería nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, y nada, con esto cerramos el encuentro de hoy. Yo te quiero agradecer, gracias. Gracias también por tener tan buen concepto acerca de lo que es la diplomatura, una humilde propuesta en Latinoamérica de generar y de promulgar, por así decirlo, una diplomatura diferente, digo, una lutería diferente. Eso, agradecido por tu tiempo. Espero que a todos los compañeros y compañeras les haya gustado. Con esto podemos cerrar ya la grabación. Y eso. Gracias a todos. Mirá, ahí te están lloviendo mensajes, viejo. Poné tu contacto, ponelo. Ya justo ya le puse, ahí está mi número personal. Y en las redes ponen hashtag Taller Laboratorio Pablo y ahí salgo cualquiera de las redes, Facebook o Instagram. No tengo TikTok, pero bueno, ahí alguien me lo hizo alguna vez, pero no lo uso. Soy muy ermitaño para todavía eso. Bueno, gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo el lunes que viene, que no es feriado.
yo pensé que era feriado, por eso les mandé mensaje por plataforma, una charla que va a ser también igual de buena como esta con la maestra Nancy Gianoli, y vamos a ir apuntando directamente a los tips de la construcción de la guitarra, ¿sí? Y nuevamente, maestro Pablo Hacho, gracias. Gracias a ustedes. Muy enormemente agradecido con cada uno de ustedes. Para mí es un honor volver acá al aula. Muchas gracias.